Las pinturas romantizadas de las batallas de la guerra civil, con sus pulcras filas de soldados y sus cargas valientes, ocultan una verdad brutal. El conflicto fue una picadora de carne que probablemente habría acabado con tu vida de formas demasiado horribles para que la mayoría de los libros de historia las detallen. La atención médica primitiva de la guerra, combinada con armas devastadoramente modernas, creó una tormenta perfecta de letalidad que mató a más de 620,000 estadounidenses, una cifra de muertos que equivaldría a 6 millones en términos de la población actual. Como escribió Walt Whitman, quien sirvió como enfermero voluntario en su diario, la verdadera guerra jamás llegará a los libros. Su historia interior no solo no se escribirá nunca, sino que nunca podrá escribirse. Los campos de batalla de 1861 fueron escenarios de una carnicería sin precedentes, donde las anticuadas tácticas napoleónicas se encontraron con el poder destructivo del armamento industrial. Imagínate hombro con hombro junto a otros soldados avanzando en formaciones cerradas directamente hacia un fuego concentrado. La adopción generalizada de la bala Minié, un proyectil cónico que se expandía al impactar, convertía cada disparo en una posible catástrofe. Estas balas no se limitaban a perforar la carne, hacían añicos los huesos, hundían fibras de ropa en lo más profundo de las heridas y provocaban lesiones que harían estremecer a los cirujanos de trauma modernos. Solo en Gettysburg se recuperaron más de 27,000 balas Minié de un único acre de terreno, dando un testimonio escalofriante de la intensidad del fuego al que se enfrentaban los soldados. Nunca había visto semejante destrozo de carne humana, escribió el cirujano confederado Julian John Chisholm, tras atender a las víctimas de estos devastadores proyectiles. En la batalla de Shiloh, los combates fueron tan intensos que los soldados relataban que las balas golpeaban su equipo con tal frecuencia que sonaba como granizo cayendo sobre un techo de hojalata. El impacto de la bala Minié a menudo pulverizaba los huesos más allá de toda esperanza de reparación, especialmente en las heridas de las extremidades. Cuando estas balas alcanzaban el brazo o la pierna de un soldado, no se limitaban a romper los huesos, los hacían estallar en docenas de pedazos, sin dejarles a los cirujanos otra opción que la amputación. El soldado William Ostrander, del 24º de Michigan, escribió a casa: el sonido de las balas al golpear a los hombres era nauseabundo como lanzar un puñado de maíz contra la puerta de un granero. Hablando de cirugía, olvida todo lo que sabes sobre la atención médica moderna. Los hospitales de la guerra civil se parecían más a carnicerías que a centros médicos. En la batalla de Antietam, el cirujano de la Unión Jonathan Letterman describió la escena en su hospital de campaña. El suelo estaba literalmente cubierto de hombres, sus heridas eran del carácter más espantoso. Los cirujanos trabajaban al estilo de una cadena de montaje, pasando de un paciente a otro, sin apenas un momento para limpiar sus instrumentos. La rapidez era necesaria, simplemente había demasiados heridos para tratarlos con cuidado. Un cirujano en Gettysburg informó haber realizado 76 amputaciones en un solo día. Estas operaciones se llevaban a cabo a menudo sin anestesia, con los soldados sujetados por sus compañeros, mientras la sierra hacía su trabajo. Los afortunados recibían un trago de whisky o un sorbo rápido de cloroformo. Mary Chestnut, una diarista confederada, describió su visita a un hospital en Richmond. Los cirujanos están cerrando brazos y piernas tan rápido como pueden. Los gritos de los heridos bajo el cuchillo destrozan el alma. La brutalidad del combate cuerpo a cuerpo habría resultado especialmente impactante para la sensibilidad moderna. En la batalla de Cold Harbor, los soldados se enzarzaron en un salvaje combate cuerpo a cuerpo usando bayonetas culatas de fusil e incluso sus propias manos. Los combatimos con mosquetes a modo de garrote, recordó un superviviente, y cuando estaban demasiado cerca, incluso para eso, los agarrábamos por el cuello. Durante la batalla del Wilderness, en 1864, la densa vegetación obligó a los soldados a luchar a quemarropa, a menudo sin poder ver a sus adversarios, hasta tenerlos a apenas unos metros. El coronel Charles C. Wainwright describió los combates más como una gran pelea callejera que como una batalla.
La naturaleza espantosa del combate con bayoneta era tal que los soldados a menudo escribían que preferían recibir un disparo a ser apuñalados, considerándolo una muerte más honorable. Incluso si sobrevivías a la herida inicial, lo más probable era que la infección acabara contigo. Sin antibióticos, hasta las lesiones menores podían volverse mortales. La historia del general John Reynolds, quien murió en Gettysburg a causa de lo que hoy se consideraría una herida relativamente leve, ilustra esta realidad. La gangrena era especialmente temida. Su característico olor dulzón a podredumbre se volvía demasiado habitual en los hospitales de campaña. Clara Barton, quien más tarde fundaría la Cruz Roja Americana, describió el hedor como tan intenso que podía percibirse desde fuera de la tienda hospital. Los cirujanos a menudo identificaban los casos de gangrena solo por el olor, sabiendo que la demora significaba una muerte segura. El único tratamiento era una amputación agresiva cortando muy por encima de la zona infectada, con la esperanza de adelantarse al avance del veneno. El Dr. Hunter McGuire, médico personal de Stonewall Jackson, observó que el olor de la gangrena se cernía sobre el hospital como un sudario. El trauma psicológico, aunque menos visible que las heridas físicas, era igual de devastador. Los soldados presenciaban cómo sus amigos eran literalmente despedazados a su lado, recogían restos humanos tras las batallas y vivían con la conciencia constante de su propia mortalidad. La escena era horrible. Escribió el teniente Thomas Galway tras Gettysburg: troncos sin extremidades, cabezas sin cuerpo y cuerpos sin cabeza. La famosa carta de Sullivan Ballou a su esposa Sarah, escrita justo antes de su muerte en Bull Run, refleja el coste emocional. Pero ay, Sarah, si los muertos pueden regresar a esta tierra, yo estaré siempre cerca de ti, en el día más radiante y en la noche más oscura, siempre, siempre. La naturaleza industrial de la guerra significaba que la muerte podía llegar desde fuentes cada vez más impersonales. En la batalla de Fredericksburg, los soldados de la Unión que avanzaban a campo abierto hacia Marye's Heights se enfrentaron a un fuego de artillería tan devastador que el general confederado James Longstreet comentó que ni una gallina podría sobrevivir en ese campo. Los proyectiles de artillería, en particular la metralla, y los botes de metralla podían convertir formaciones enteras en una neblina roja. En Malvern Hill, la artillería confederada desató tal devastación que un soldado de la Unión describió las secuelas como un matadero. Los cuerpos quedaban a menudo tan destrozados que su identificación se volvía imposible, lo que llevó al primer uso generalizado de placas de identificación durante la guerra. Tras la batalla de Gettysburg, un granjero encontró su campo tan sembrado de restos humanos que los recogió en un saco para enterrarlos, incapaz de emparejar las extremidades con sus dueños. Quienes sobrevivían a heridas graves se enfrentaban a una vida de discapacidad en una era anterior a las prótesis eficaces o los programas de rehabilitación. El caso de soldado Alfred Bellard, del 5º de Infantería de Nueva Jersey, ofrece un ejemplo crudo. Tras perder la pierna en Chancellorsville, pasó el resto de su vida luchando con un tosco reemplazo de madera, que con frecuencia le provocaba llagas dolorosas. Los veteranos con miembros amputados tenían que adaptarse a rudimentarios sustitutos de madera, mientras que aquellos con lesiones internas a menudo sufrían dolor crónico sin opciones de tratamiento eficaces. Richard Kirkland, el soldado de James Longstreet, conocido como el Ángel de Marye's Heights, por dar agua a los soldados heridos de la Unión, sobrevivió a la guerra solo para padecer dolor crónico, a causa de múltiples heridas hasta su muerte años después. La tasa de mortalidad de la guerra civil fue asombrosa. Aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes blancos sureños murió durante el conflicto. En el norte, la tasa de mortalidad fue solo ligeramente menor. Estas estadísticas no representan meros números. Representan muertes individuales agonizantes, cada una marcada por un sufrimiento que la medicina moderna consideraría inadmisible. La brutalidad de la guerra era tan absoluta que los soldados a menudo llevaban consigo píldoras letales, prefiriendo una muerte rápida a la posibilidad de un final lento y agónico en un hospital de campaña.
como escribió más tarde Oliver Wendell Holmes Jr., quien sobrevivió a 3 heridas casi mortales durante la guerra. En nuestra juventud, nuestros corazones fueron tocados por el fuego. En una época anterior a que las placas de identificación se volvieran de uso reglamentario, muchos soldados se prendían notas con su nombre y dirección a sus uniformes, antes de la batalla, con la esperanza de que al menos sus familias pudieran ser notificadas de su destino. En Gettysburg se encontró a un soldado muerto con una sencilla nota prendida a la chaqueta. Querido padre, perdóname por haberme escapado para alistarme en el ejército. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Este conmovedor detalle quizá ilustra mejor que nada la resignación del soldado ante la probabilidad de la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una marcada por un sufrimiento que nosotros, con nuestra sensibilidad y capacidades médicas modernas, apenas podemos comprender. Como señaló Abraham Lincoln en su segundo discurso inaugural, reflexionando sobre el coste de la guerra, las oraciones de ambos no pudieron ser atendidas. Las de ninguno han sido atendidas plenamente. Hambre, pestilencia y devastación. Los asesinos silenciosos de la Guerra Civil de América. Si bien las balas y las bayonetas se cobraron su cuota de vidas durante la Guerra Civil, un enemigo igualmente despiadado acechaba tanto a los ejércitos como a los civiles, la devastadora combinación de hambre, enfermedad y destrucción del entorno. Las nociones románticas de gloria y honor se disolvían rápidamente ante los estómagos vacíos, los campamentos infectados y la destrucción metódica del campo estadounidense. Como recordó el soldado confederado John S. Wise, la muerte con gloria era preferible a la muerte por enfermedad, inanición o el desgaste de la vida en prisión. La supervivencia diaria de un soldado de la guerra civil dependía a menudo de su capacidad para tragar lo que pasaba por comida. La ración militar estándar de hardtack, una galleta densa y dura como un ladrillo, llegaba con frecuencia plagada de gorgojos y gusanos. Durante el asedio de Petersburg, los soldados del 14º de Infantería de Connecticut desarrollaron un humor negro sobre sus provisiones, organizando carreras de gusanos con los insectos que encontraban en sus galletas. Los soldados bromeaban con sarcasmo diciendo que sus galletas marchaban mejor que ellos gracias a los insectos que habían fijado residencia en su interior. Como escribió un soldado de la Unión en su diario, los gusanos suben a la superficie cuando viertes café sobre el hardtack. Al menos así puedes retirarlos con la cuchara. El soldado Robert Ransom, del 9º de Infantería de Virginia, anotó: las llamábamos galletas animadas, e intentábamos convencernos de que la carne extra no sentaba bien. La carne de cerdo salada, otro alimento básico de la dieta militar, llegaba a menudo en diversos estados de descomposición. En la batalla de Fredericksburg se dice que los soldados de la Unión usaron sus rancias raciones de cerdo como combustible para el fuego, pues estaban demasiado podridas para comerlas, pero lo bastante grasientas para arder. Los soldados desarrollaron el sombrío ritual de cortar las partes verdosas y ennegrecidas de la carne, con la esperanza de encontrar algo comestible debajo. Cuando los hombres del general confederado John B. Gordon capturaron un tren de suministros de la Unión cerca de Cold Harbor, en 1864, descubrieron barriles de cerdo tan rancio que ni siquiera los soldados famélicos lograban tragarlo. Un soldado confederado escribió a casa: la semana pasada nos comimos todos nuestros zapatos, y ayer los muchachos preguntaban a qué sabría la carne de mula. En Vicksburg, los soldados confederados sitiados, de hecho, recurrieron a comer mulas ratas e incluso cuero de zapato. El jefe del Estado Mayor del general Pemberton informó que la carne de mula se vendía a $1 la libra, y las ratas se habían convertido en un manjar. La situación se volvió aún más desesperada a medida que avanzaba la guerra, y las líneas de suministro se convertían en objetivos. Pero para 1863, los soldados confederados solo recibían 1/4 de libra de carne al día cuando recibían algo. Los rompedores del bloqueo confederado apenas podían introducir una fracción de los suministros necesarios, mientras que la infame marcha al mar del general unionista William Tecumseh Sherman
tenía como blanco deliberado el suministro de alimentos confederado. Su ejército de 60,000 hombres abrió una franja de destrucción de 60 millas de ancho a través de Georgia, arrasando con todo lo que pudiera sustentar a un ejército o a la población civil. El soldado George Sharland del ejército de Sherman escribió: «Destruimos todo lo que no pudimos comernos. La tierra que dejábamos atrás era un desierto. Un cuervo tendría que cargar con sus propias raciones para sobrevolarla». La filosofía de Sherman era sencilla y brutal. La guerra es crueldad, y no sirve de nada intentar reformarla. Cuanto más cruel sea antes terminará. Sus hombres destruyeron más de 300 millas de vías férreas, doblando los rieles calentados alrededor de los árboles, en lo que llegó a conocerse como las corbatas de Sherman. La población civil, particularmente en el sur, se enfrentó a su propia pesadilla de supervivencia. En Atlanta, antes de la llegada de Sherman, un barril de harina costaba $1,000 en moneda confederada. Mary Chestnut, una destacada diarista sureña, describió cómo las mujeres confederadas se vieron reducidas a hacer café con maíz quemado y té con hojas de zarzamora. Escribió: «Estamos aprendiendo a vivir sin nada salvo pan y no mucho de eso». En Richmond, la capital confederada, estallaron disturbios por comida en abril de 1863, cuando la inflación hizo que los productos básicos resultaran inasequibles para la mayoría de los ciudadanos. Una libra de mantequilla costaba $27, en moneda confederada más del salario semanal de muchos trabajadores. La revuelta, encabezada principalmente por mujeres, solo terminó cuando el propio Jefferson Davis apareció y arrojó a la multitud el dinero suelto de su bolsillo, prometiendo ayuda, pero también amenazando con ordenar a los soldados que dispararan contra ellas. La enfermedad resultó ser un asesino aún más eficiente que el hambre. La vida en los campamentos era el caldo de cultivo perfecto para las epidemias, con miles de hombres hacinados en condiciones sanitarias espantosas. En Camp Douglas, en Chicago, apodado el Andersonville del Norte, los prisioneros confederados estaban tan apretujados que las enfermedades se propagaban como un reguero de pólvora. El hedor de los campamentos del ejército era tan abrumador que los soldados afirmaban poder oler a su propio ejército a kilómetros de distancia. El general unionista Benjamin Butler señaló que podía rastrear los movimientos confederados, siguiendo el miasma visible que se cernía sobre sus campamentos. En la prisión de Andersonville, el infame campo de prisioneros confederado, hasta 100 hombres morían a diario por una combinación de enfermedades, siendo la disentería particularmente letal. El superviviente Robert H. Kellogg describió la escena. Por la mañana los muertos eran hallados en sus puestos tal como se habían quedado dormidos para siempre. No había espacio ni para tumbarse sin acostarse encima de alguien. El arroyo de la prisión, que servía tanto de fuente de agua como de letrina, se contaminó hasta tal punto que el mero hecho de beber de él podía ser una sentencia de muerte. La fiebre tifoidea, apodada fiebre de campamento por los soldados, se propagó con rapidez por ambos ejércitos. La enfermedad mató a más hombres que el combate durante el primer año de la guerra. Durante la campaña de la península de 1862, el ejército del Potomac de la Unión registró más de 5,000 casos de fiebre tifoidea en un solo mes. El soldado William Christie, del 1º de Infantería de Minnesota, describió la progresión: primero llegan la fiebre y los dolores, luego la disentería con sangre, y si tienes la mala suerte de sobrevivir a eso, la neumonía acaba contigo. En la batalla de Shiloh, tantos soldados estaban enfermos de tifoidea que el ejército del general Grant estuvo a punto de ser derrotado antes de que llegaran los refuerzos. Incluso quienes se recuperaban a menudo quedaban debilitados y susceptibles a otras dolencias. El propio general George McClellan quedó incapacitado por la tifoidea durante varias semanas, lo que pudo haber afectado al desarrollo inicial de la guerra. Los conocimientos médicos de la época ofrecían escasa defensa contra estos enemigos microscópicos. En el hospital Armory Square de Washington, la pionera enfermera Clara Barton observó que por cada soldado que moría en combate, 2 morían a causa de las enfermedades.
Los médicos todavía ignorantes de la teoría de los gérmenes a menudo propagaban las enfermedades al pasar de un paciente a otro sin lavarse las manos. El doctor Jonathan Letterman, quien revolucionó la medicina en el campo de batalla, escribió con desesperación: «Perdemos más hombres frente a enemigos invisibles que a las balas rebeldes». Cuando estalló la viruela en Washington, D.C., en 1862, los primitivos métodos de vacunación a veces causaban más muertes que la propia enfermedad. El cirujano de la Unión, Charles Tripler, informó que en algunos casos la cura resultaba peor que la enfermedad. En un trágico episodio en Camp Nelson, Kentucky, un regimiento entero de las tropas de color de los Estados Unidos quedó diezmado por un lote contaminado de vacuna contra la viruela. El propio entorno se volvía tóxico a medida que los ejércitos atravesaban las zonas. Las secuelas de la batalla de Gettysburg dejaron más de 7,000 caballos y mulas muertos pudriéndose bajo el calor del verano, contaminando los suministros de agua locales. Los cuerpos sin enterrar contaminaban las fuentes de agua, mientras que la enorme concentración de hombres y animales convertía los campamentos en cloacas. El granjero local Samuel McCreary registró que la peste era tan intensa que nos despertaba del sueño por la noche. Tras la batalla de Gettysburg, el hedor a descomposición era tan fuerte que los residentes afirmaban poder oler el campo de batalla a 30 kilómetros de distancia. En su diario, el teniente Frank Haskell escribió: «El aire se volvió denso por 1000 putrefacciones. ¿Cómo desearía poder olvidar ese olor?». Un granjero escribió que su ganado se negó a beber de los arroyos durante meses después del paso de los ejércitos, y que las cosechas plantadas la primavera siguiente no lograron crecer en una tierra saturada de restos humanos y animales. La higiene personal se convirtió en un lujo imposible bajo esas condiciones. El soldado de la Unión John Billings describió en sus memorias Hardtack and Coffee cómo los hombres pasaban meses sin cambiarse de ropa, lo que provocaba enfermedades cutáneas tan graves que las espaldas de algunos soldados parecían campos arados. Los soldados pasaban semanas o meses sin cambiarse de ropa ni bañarse. Los piojos eran tan habituales que los hombres celebraban sesiones de lectura de camisa, en las que examinaban las costuras de sus prendas en busca de parásitos mientras compartían noticias y chismes. El soldado confederado Sam Watkins escribió: «Los piojos tenían el tamaño de granos de maíz y eran auténticos casacas grises. Los bautizábamos con los nombres de nuestros oficiales». Un soldado de la Unión escribió a casa: «Si los piojos fueran del mismo tamaño y estuvieran bien adiestrados, podrían sacar a un hombre de las trincheras». En la prisión de Andersonville, los reclusos quedaron tan infestados que los guardias podían oír el constante rasquetear de los prisioneros por la noche. Las medidas desesperadas que se tomaban para sobrevivir a menudo acarreaban consecuencias trágicas. En Richmond, la fundición Tredegar siguió operando durante toda la guerra, pero sus trabajadores estaban tan desnutridos que las tasas de accidentes se dispararon. Un obrero anotó: «Los hombres se desmayan en sus puestos, pero no nos atrevemos a detener las máquinas». En el campo la gente recurría a comer pan de corteza, elaborado con corteza de árbol mezclada con pequeñas cantidades de harina, y café, hecho con batatas secas. Martha Ballard, esposa de un dueño de plantación, registró cómo su familia sobrevivía a base de sopa hecha con cinturones de cuero hervidos y empeines de zapatos. «Fingimos que es caldo de res, pero no engañamos a nadie, y mucho menos a nuestros estómagos». El colapso de la infraestructura sanitaria básica tuvo efectos en cadena en toda la sociedad. En Memphis, el desmoronamiento de los sistemas de gestión de residuos provocó un brote de cólera que mató a cientos en 1866, mucho después del final de la guerra. El cirujano de la Unión, Samuel Stout, observó: «Derrotamos a la Confederación, pero la inmundicia y la enfermedad de la guerra aún pueden derrotarnos a todos». Las secuelas de la guerra trajeron un drástico aumento de los casos de tuberculosis, ya que los sistemas inmunológicos debilitados y las hacinadas condiciones de los refugiados
crearon el entorno perfecto para la propagación de la enfermedad. El fin de la guerra trajo poco alivio inmediato al sufrimiento. Mary Boykin Chestnut hizo una última anotación en su famoso diario en 1865. Primero nos mudamos por el terror a los yanquis, luego a los africanos, luego al hambre y ahora al exterminio. El cirujano federal Charles Black, al inspeccionar el sur de la posguerra, informó: la gente de aquí no solo está derrotada, está diezmada. La enfermedad, la desnutrición y la desesperación han logrado lo que las balas no pudieron. De hecho, el verdadero alcance del impacto medioambiental y sanitario de la guerra no se comprendería plenamente hasta décadas más tarde, mientras las generaciones siguientes continuaron sufriendo los efectos a largo plazo de la destrucción del entorno, los sistemas de salud pública dañados y la desnutrición generacional. La guerra civil, por tanto, no se yergue solo como un conflicto militar, sino como la primera catástrofe medioambiental y de salud pública moderna de Estados Unidos. Como observó Frederick Law Olmsted, quien sirvió en la Comisión Sanitaria de Estados Unidos, en 1866. Hemos aprendido a un coste terrible que nuestra nación puede ser destruida sin batallas, y que la salud de los civiles es una preocupación tan estratégica como cualquier objetivo militar. El legado de enfermedad, hambruna y devastación medioambiental de la guerra influiría en la política de salud pública estadounidense y en la planificación militar durante generaciones venideras. Más allá de las puertas del infierno, la horrenda realidad de los campos de prisioneros de la guerra civil. Los campos de prisioneros de la guerra civil estadounidense se erigen como testimonio de la capacidad de la humanidad, tanto para la supervivencia como para la crueldad. El secretario de Guerra confederado James Seddon reconoció con gravedad: es una dura necesidad de la guerra, pero necesidad al fin y al cabo, que los prisioneros deban sufrir. Mientras los campos de batalla se cobraban su cuota de víctimas, los verdaderos horrores de la guerra a menudo se desarrollaban tras los muros y empalizadas de los campos de prisioneros de guerra, donde la supervivencia se convertía en una lucha diaria contra el hambre, la enfermedad y la desesperación. Como escribió un superviviente de la Unión, quienes murieron por una bala fueron los afortunados. La prisión de Andersonville, oficialmente conocida como Camp Sumter, se convirtió en el símbolo más infame del sufrimiento de los prisioneros. El capitán Henry Wirz, comandante confederado del campo nacido en Suiza, sería más tarde la única persona ejecutada por crímenes de guerra durante la Guerra Civil. Diseñado para albergar a 10,000 prisioneros en agosto de 1864, hacinaba a más de 32,000 soldados de la Unión en apenas 26,5 acres de terreno abierto. La tasa de mortalidad alcanzó la asombrosa cifra de 100 hombres al día durante los meses de verano. Dorrance Atwater, un joven soldado de la Unión que trabajaba en el hospital de la prisión, llevó en secreto una lista de los muertos que más tarde se convertiría en una prueba crucial en el juicio de Wirz. Un superviviente, el soldado Robert Henderson Kellogg, escribió: por la mañana los muertos eran hallados en sus puestos tal como se habían quedado dormidos para siempre. Muchas veces pasábamos por encima de los cadáveres como si fueran troncos. El doctor Joseph Jones, un cirujano confederado que inspeccionó el campo, informó: encontré a los prisioneros en todos los grados de sufrimiento y enfermedad, muchos yaciendo en su propia inmundicia, demasiado débiles para moverse. La infame línea de muerte del campo, un simple riel de madera situado a unos 5 metros del muro de la empalizada, se convirtió en una zona de tiro, donde los guardias disparaban a cualquier prisionero que la cruzara, o incluso la tocara. El soldado James Madison Tracy, del 82º de Infantería de Nueva York, registró cómo el guardia James Duncan se jactaba de haber matado a 31 yanquis en un solo mes en la línea de muerte. Algunos hombres desesperados, enloquecidos por las condiciones, cruzaban deliberadamente esta línea buscando una muerte rápida antes que una lenta inanición. El sargento William Corbett, del 68º de Infantería de Nueva York, anotó en su diario: hoy he visto a 3 hombres caminar deliberadamente hacia la línea de muerte. Los abatieron como a perros y dejaron sus cuerpos pudrirse donde cayeron.
durante una semana particularmente dura de julio de 1864. Los guardias informaron haber utilizado más de 200 cartuchos de munición contra quienes cruzaron la línea de muerte. El infame arroyo que atravesaba Andersonville, bautizado con amarga ironía como Sweet Water Branch, rama de agua dulce, servía a la vez como fuente de agua y cloaca a cielo abierto. El sargento Augustus P. Sherman lo describió como un mero hilillo de excremento humano. La diarrea y la disentería se volvieron tan habituales que los prisioneros las llamaban el mal de tripas. El soldado de la Unión, John Ransom, escribió en su diario: «El arroyo es una masa en movimiento, y aún así los hombres se pelean por el privilegio de beber de él». Las orillas del arroyo se convirtieron en una pesadilla de desechos humanos y enfermedad con hombres debilitados que a menudo caían dentro y se ahogaban en apenas unos centímetros de agua, demasiado endebles para sacarse a sí mismos. El doctor John C. Bates, un cirujano de la Unión superviviente, estimó que 1 de cada 3 muertes en Andersonville podía atribuirse directamente a enfermedades transmitidas por el agua de ese arroyo. Las prisiones del norte, aunque generalmente mejor abastecidas, tenían sus propios horrores. Camp Douglas en Chicago, apodada el Andersonville del Norte, obligaba a los prisioneros confederados a dormir en cámaras subterráneas, infestadas de ratas durante los brutales inviernos del Medio Oeste. El coronel Charles Poe DeLand, comandante del campo, instituyó una política de represalia en especie, reduciendo deliberadamente las raciones cuando llegaban noticias del maltrato sureño a los prisioneros de la Unión. En Point Lookout, Maryland, por donde pasaron más de 50,000 prisioneros confederados durante la guerra, los reclusos eran sometidos a deliberadas privaciones de comida como represalia por el trato a los soldados de la Unión en los campos sureños. El teniente Robert E. Park, del 12º de Infantería de Alabama, anotó: «Los guardias yanquis se divierten disparando contra nuestras tiendas por la noche». Un prisionero confederado escribió a casa: «Nos alimentan como cerdos y nos tratan como perros». El capitán Joseph Jones señaló que la tasa de mortalidad en Point Lookout alcanzó el 28% durante el invierno de 1864. La tortura psicológica era a menudo tan devastadora como las privaciones físicas. En la prisión de Elmira en Nueva York, apodada Helmira por sus 12,000 reclusos confederados, los guardias a veces exhibían pan fresco justo fuera del alcance de los prisioneros, observando cómo hombres famélicos peleaban entre sí por las migas que caían de las hogazas. El coronel Benjamin Tracy, comandante del campo, justificaba tales prácticas como disciplina necesaria. El soldado Henry Clay Trumbull describió cómo los guardias arrojaban comida al recinto, como si alimentaran a los animales de una caza de fieras. La tasa de mortalidad del campo del 24% casi igualaba la de Andersonville, con más de 2,900 prisioneros muertos por exposición a enfermedad y desnutrición. El prisionero John Fudge escribió en su diario: «Hoy he visto a un hombre cambiar su anillo de boda de oro por un trozo enmohecido de pan de maíz». La desesperada búsqueda de comida condujo a escenarios impensables. En Andersonville, surgieron rumores de canibalismo cuando los prisioneros empezaron a desaparecer solo para ser hallados parcialmente devorados. El sargento mayor, Robert H. Kellogg, testificó haber encontrado cuerpos a medio comer en los pantanos cercanos a la empalizada. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los relatos de los supervivientes hablan de una banda conocida como los Raiders, que podría haber recurrido a este tabú máximo. John McElroy, en sus memorias Andersonville, A Story of Rebel Military Prisons, escribió con cautela sobre el tema, señalando únicamente que hay cosas demasiado horribles para llevarlas al papel. El guardia confederado James Barrett informó haber encontrado huesos humanos con marcas de dientes durante sus patrullas, aunque los registros oficiales descartaron estos relatos como producto de mentes trastornadas. Los intentos de fuga, aunque numerosos, rara vez tuvieron éxito. La prisión confederada de Salisbury, en Carolina del Norte,
empleaba jaurías de sabuesos específicamente adiestrados para rastrear a los fugados. El cuidador jefe John H.G. se jactaba de que sus perros podían oler a un yanqui a 1 kilómetro de distancia. Estos perros eran tan eficaces que el mero sonido de sus ladridos hacía que los prisioneros volvieran corriendo a sus recintos. En el Florence Stockade de Carolina del Sur, el guardia James Connor documentó 328 intentos de fuga en un solo mes, con solo 2 huidas exitosas. Los capturados se enfrentaban a un castigo brutal. En la prisión de Belle Isle, en Virginia, los fugados sin éxito eran atados a postes y dejados expuestos a la intemperie durante días. El teniente James M. Carrington describió cómo vio a un prisionero recapturado morir de frío tras ser atado a un poste durante 48 horas en enero de 1864. Los métodos para impedir las fugas se volvieron cada vez más crueles a medida que avanzaba la guerra. En el Camp Lawton de Georgia, el comandante capitán D.W. Bowles instauró la carrera de baquetas, en la que los prisioneros recapturados eran obligados a correr entre 2 hileras de guardias que los golpeaban con culatas de fusil y bayonetas. El teniente Ezra Ripple documentó uno de esos castigos en el que un joven soldado raso de Ohio murió tras ser obligado a recorrer la carrera de baquetas 3 veces. En Camp Ford, en Texas, los guardias metían a los fugados capturados en cajas de sudor, diminutas estructuras de madera, donde los prisioneros eran confinados durante días bajo un calor abrasador. Algunos campos aplicaban una política de una fuga castigo para todos, según la cual a secciones enteras se les negaba la comida si un solo prisionero intentaba escapar. El capitán Henry Wirth, en Andersonville, justificó esta práctica en una carta a Richmond, escribiendo: «El miedo a la venganza de sus propios compañeros es nuestro muro más fuerte». La estructura social dentro de los campos degeneró en una jerarquía brutal. En Andersonville, una banda de prisioneros conocida como los Raiders, liderada por el infame Charles Curtis, aterrorizaba a sus compañeros reclusos robando comida y pertenencias y a veces asesinando a los prisioneros más débiles por sus raciones. William Silver, Jim Gray. Uno de los lugartenientes de Curtis era conocido por llevar anillos hechos con los huesos de sus víctimas. La situación se volvió tan grave que las autoridades del campo terminaron por permitir a un grupo de prisioneros llamado los Regulators, encabezado por el sargento William Collins, celebrar juicios y ejecutar a los peores delincuentes. 6 de los Raiders fueron ahorcados el 11 de julio de 1864 con sus compañeros prisioneros, vitoreando las ejecuciones. El soldado John Ransom registró en su diario: «Incluso en este infierno encontramos demonios peores entre los nuestros». Los métodos de tortura empleados en algunos campos iban más allá de la mera desatención. En Castle Thunder, en Richmond, el comandante capitán George Doble, o Alexander, era célebre por sus castigos creativos. Los prisioneros eran sometidos al amordazado y atado, siendo inmovilizados en posturas dolorosas durante horas o días. El teniente William Howard testificó sobre una práctica llamada montar el barril, en la que se obligaba a los prisioneros a sentarse a horcajadas sobre barriles de bordes afilados durante horas, lo que a menudo provocaba graves lesiones internas. Algunos guardias en varios establecimientos practicaban el manteo, en el que los prisioneros eran lanzados al aire, usando una manta cayendo a menudo sobre suelo duro o sobre sus propios desechos. El sargento mayor Robert H. Kellogg describió cómo un prisionero en Andersonville fue lanzado tan alto que se rompió el cuello al aterrizar para diversión de los guardias. El clima se convirtió por sí mismo en un arma de tortura. En Andersonville, donde las temperaturas superaban con frecuencia los 40 grados Celsius, los prisioneros llamaban al recinto a cielo abierto la sartén de Dios. El soldado Prescott Tracy registró 140 muertes relacionadas con el calor en una sola semana de agosto de 1864. En las prisiones del norte como Johnson's Island, en Ohio, el capitán confederado Robert E. Park documentó cómo los prisioneros se acurrucaban en grupos de 5 o 6,
compartiendo una sola manta en intentos desesperados por sobrevivir a temperaturas que descendían hasta los menos 29 grados Celsius. Los prisioneros de Rock Island, en Illinois, se veían obligados a romper el hielo para obtener agua potable, y varios se ahogaron en el intento. Un guardia, el soldado James Thompson, escribió a casa: «Los gritos de los rebeldes al hundirse a través del hielo son una sinfonía diaria». El nivel de desesperación condujo a extrañas estrategias de supervivencia. En Camp Morton, Indiana, los prisioneros confederados formaron lo que llamaban compañías de seguro de vida, grupos de 6 a 8 hombres, que lo compartían todo convencidos de que sus posibilidades de supervivencia aumentaban con la cooperación. El soldado Thomas Spooner documentó cómo su grupo sobrevivía turnándose para dormir, mientras los demás cazaban ratas e insectos. En Elmira, los prisioneros empezaron a comer la corteza de los pocos árboles que había en el recinto, lo que llevó al descortezado completo de cada árbol en cuestión, de su alcance. Algunos prisioneros en distintos campos llegaban a herirse a propósito con la esperanza de ser enviados a instalaciones hospitalarias mejor equipadas. Cuando por fin llegó la liberación, muchos prisioneros estaban demasiado débiles para celebrarlo. Los soldados de la Unión que liberaron Andersonville en mayo de 1865 se encontraron con hombres que se habían convertido en esqueletos vivientes, tal como los describió el coronel George C. Gibbs. El soldado Robert Knox Snedden, un artista que documentó las condiciones del campo, creó inquietantes bocetos de los supervivientes que se parecían más a cadáveres andantes que a hombres. Escenas similares se vivieron en los campos del norte, donde los prisioneros confederados tuvieron que ser reintroducidos gradualmente a porciones normales de comida para evitar la muerte por sobrealimentación. El doctor Valentine Mott, al examinar a los supervivientes, observó que muchos mostraban signos de daños físicos y psicológicos permanentes que los afectarían por el resto de sus vidas. Las cicatrices psicológicas eran más profundas que las físicas. Muchos supervivientes desarrollaron lo que hoy se reconocería como trastorno de estrés postraumático. John Ransom, quien sobrevivió a Andersonville, escribió en sus memorias de posguerra: «Las pesadillas nunca me abandonaron. Aún oigo el llanto de los moribundos en mis sueños». El teniente James M. Page, superviviente de Elmira, observó que muchos antiguos prisioneros se sobresaltaban ante los ruidos repentinos y lloraban sin motivo aparente durante años tras su liberación. El trauma se extendió también a los guardias. El soldado Luther Hoffman, que sirvió en Camp Douglas, se quitó la vida en 1866, dejando una nota que decía: «Los fantasmas de quienes murieron bajo mi vigilancia no me dejan descansar». El impacto sobre las familias y las comunidades fue igual de devastador. Cuando el sargento mayor Robert H. Kellogg regresó a casa en Connecticut, tras sobrevivir a Andersonville, se dice que su madre se desmayó al verlo en su estado de extrema demacración. Las comunidades luchaban por reintegrar a hombres que habían quedado fundamentalmente transformados por sus experiencias. El Dr. Sanford B. Hunt, quien estudió a los supervivientes de los campos de prisioneros, informó que muchos mostraban una peculiar mirada vacía y una incapacidad para concentrarse en el momento presente. Las espantosas condiciones de estos campos dejaron una huella imborrable en la historia y la política militar de Estados Unidos. El capitán James M. Moore, quien dirigió el esfuerzo por documentar las muertes en los campos de prisioneros, escribió en su informe final: «Las pruebas de crueldad sistemática son demasiado abrumadoras para ignorarlas». Sus hallazgos condujeron a reformas significativas en los protocolos de las prisiones militares. Las experiencias de los campos de prisioneros de la Guerra Civil influyeron en el desarrollo de la Primera Convención de Ginebra en 1864, aunque Estados Unidos no la ratificaría hasta 1882. El general William T. Sherman quizá lo resumió mejor que nadie cuando escribió en sus memorias: «La guerra es crueldad y no se puede refinar. Pero hasta la guerra debería tener límites, y lo que ocurrió en aquellos campos de prisioneros los rebasó todos». En las décadas posteriores a la guerra,
los relatos de los supervivientes se convirtieron en documentos históricos cruciales. Organizaciones como la Asociación de Ex Prisioneros de Guerra, fundada en 1874, trabajaron para preservar estos testimonios. Samuel Chattanooga Gibson, quien sobrevivió tanto a Andersonville como a Point Lookout, dedicó 30 años a recopilar historias de sus compañeros supervivientes, creando lo que él llamó un archivo del horror, que sigue siendo un recurso valioso para los historiadores de hoy. El último superviviente conocido de un campo de prisioneros de la Guerra Civil, Arnold Houghton, falleció en 1952, llevándose consigo la última memoria viva de uno de los capítulos más oscuros de Estados Unidos. Almas perseguidas, la desesperada huida de los fugitivos de la Guerra Civil. En los tumultuosos años de la Guerra Civil estadounidense, dos grupos distintos de individuos desesperados compartieron una misma pesadilla: el terror constante de ser perseguidos. Frederick Douglass, quien había escapado de la esclavitud años antes de la guerra, escribió: «La huida de la esclavitud y la huida de la batalla compartían el mismo corazón, el de los hombres que buscaban recuperar su humanidad. Los esclavos fugitivos y los desertores militares, aunque huían por razones distintas, se enfrentaban a horrores similares en su búsqueda de libertad. Y ambos grupos descubrieron que escapar a menudo significaba cambiar una forma de infierno por otra». Solomon Northup, antes de su propio infame secuestro hacia la esclavitud, observó que el hombre perseguido conoce un terror que el perseguidor jamás podrá comprender. Los cazadores de esclavos profesionales equipados con sabuesos especializados y un conocimiento íntimo del rastreo en la naturaleza convirtieron la persecución de fugitivos en una grotesca ciencia. La infame banda de Patty Cannon, que operaba a lo largo de la frontera entre Delaware y Maryland, no se limitaba a capturar a los fugitivos, los torturaba para obtener información sobre otros fugados. Operando desde su cuartel general en Johnson's Crossroads, mantenían una red de informantes que se extendía desde Filadelfia hasta Baltimore. Sus métodos incluían quemar los pies con hierros candentes para impedir futuros intentos de fuga, una práctica que llegó a conocerse como la marca de Cannon. Un superviviente, William Parker, escribió más tarde: «El sonido de los perros a lo lejos helaba la sangre, incluso al más valiente entre nosotros». Los infames hermanos Miller de Georgia se jactaban de capturar a más de 300 fugitivos al año, utilizando una línea especialmente criada de sabuesos cubanos, que según afirmaban, podían oler el miedo mismo. Sarah Bradford, una cronista de la época, documentó cómo los hermanos solían demostrar las habilidades de sus perros en las ferias de los condados, usando a fugitivos capturados como cebo vivo en exhibiciones de rastreo. Los desertores militares se enfrentaban a perseguidores igualmente despiadados. Las unidades confederadas de la guardia local, encargadas de capturar a los desertores, se hicieron tristemente célebres por su brutalidad. En el condado de Randolph, Carolina del Norte, el capitán de la milicia James Brantley empleaba lo que llamaba métodos persuasivos, reteniendo como rehenes a las familias de los desertores hasta que estos se entregaban. Su libro de persuasión, descubierto tras la guerra, detallaba técnicas de tortura y enumeraba a más de 200 familias a las que había aterrorizado. Los cazadores de desertores de la Unión no eran mucho más amables, y la Policía Nacional Detectivesca del coronel Lafayette Baker se volvió temida por su despiadada eficacia y su desprecio por los derechos civiles. Se sabía que los agentes de Baker se hacían pasar por civiles, incluso por clérigos, para obtener información sobre el paradero de los desertores. El teniente David Homer Bates registró cómo los hombres de Baker arrestaron en una ocasión a toda la congregación de una iglesia en Maryland, bajo sospecha de estar dando cobijo a desertores. La propia naturaleza salvaje se convertía a la vez en santuario y en verdugo. Los esclavos fugitivos seguían la estrella del norte a través de pantanos traicioneros, donde muchos sucumbían a la intemperie, el hambre o la enfermedad. Henry Bibb, quien realizó varios intentos de fuga, describió cómo comía corteza de árbol y maíz crudo,
mientras se ocultaba en los densos bosques de Kentucky. La libertad significaba elegir entre una muerte lenta por hambre o una muerte rápida si te atrapaban. Escribió en sus memorias. El pantano de Okefenokee en Georgia llegó a conocerse como el cementerio de la esperanza, donde las leyendas locales hablan de más de 300 fugitivos que perecieron en un solo año. De manera similar, los desertores a menudo se veían atrapados entre la inanición y la rendición. El soldado William Collins, del Cuarto de Infantería de Virginia, registró en su diario cómo sobrevivió 3 semanas en los montes Apalaches, comiendo raíces y serpientes crudas antes de entregarse finalmente. Los célebres habitantes de las cuevas de Tennessee, un grupo de más de 40 desertores, crearon una red subterránea en las montañas Cumberland, viviendo en cuevas durante meses, hasta que la enfermedad y el hambre los obligaron a salir. El castigo para los fugitivos capturados estaba diseñado para enviar un mensaje. En Charleston, el infame traficante de esclavos Z.B. Oaks mantenía lo que llamaba su centro de corrección, donde los esclavos recapturados eran sometidos a tortura sistemática antes de ser revendidos. Los dueños de esclavos organizaban con frecuencia torturas públicas de los esclavos recapturados. En Augusta, Georgia, el dueño de plantación James Hammond ordenó que un esclavo recapturado llamado Tom fuera azotado durante 3 días consecutivos, para después hacerle cortar las orejas como advertencia a los demás. El Richmond Examiner describió estos castigos con detalle gráfico, calificándolos de lecciones necesarias de obediencia. Para los desertores militares, el espectáculo del castigo era igualmente brutal. El general Braxton Bragg ordenó ejecuciones masivas de desertores, obligando a sus antiguos compañeros a presenciar los fusilamientos. En una de esas ejecuciones, en 1863, 22 desertores de regimientos de Tennessee fueron fusilados simultáneamente. El capitán Robert Stiles describió la escena. Las descargas resonaron entre las colinas como un trueno, pero el silencio que siguió fue aún más estruendoso. Algunas regiones se hicieron tristemente célebres, como zonas de matanza para ambos tipos de fugitivos. El gran pantano tenebroso que se extiende entre Virginia y Carolina del Norte dio refugio tanto a esclavos fugitivos como a desertores, lo que llevó a la formación de unidades especializadas de cazadores que patrullaban sus márgenes. Moses Grundy, un antiguo esclavo, documentó la existencia de comunidades enteras ocultas en el interior del pantano, incluida la legendaria Isla Africana, donde los fugitivos mantenían un asentamiento permanente. Estos Rangers del pantano eran conocidos por no tomar prisioneros, disparando a menudo primero y preguntando después. Los infames. Capitán Jesse Barton lideraba una unidad que se atribuyó 76 muertes en apenas 3 meses de 1863. El desertor confederado James Keith escribió: «El pantano era donde la esperanza y la muerte vivían lado a lado. La zona se volvió tan peligrosa que incluso los cazadores de esclavos se negaban a adentrarse en ciertas secciones, en particular la región conocida como la Tierra del Hombre Muerto, donde se hallaban numerosos cuerpos que nunca llegaban a identificarse. Los métodos de rastreo evolucionaron hasta convertirse en un arte sofisticado. William Dog Bill Morrison, un infame cazador de esclavos de Mississippi, desarrolló un sistema de rastreo basado en técnicas indígenas americanas, incluyendo un método para determinar la altura y el peso de un fugitivo a partir de sus huellas. Los cazadores de esclavos elaboraron sistemas detallados para identificar patrones de pisadas y estimar velocidades de desplazamiento. El infame Nathan Bedford Forrest, antes de convertirse en general confederado, hizo su fortuna como cazador de esclavos, utilizando técnicas innovadoras de rastreo, incluida una red de informantes pagados en las comunidades negras libres. Su manual de persecución, descubierto en 1870, detallaba métodos que aún hoy son estudiados por expertos en rastreo. Para los desertores, las unidades de policía militar empleaban informantes locales y mantenían redes de espías en las comunidades civiles. El general unionista Benjamin Butler estableció un sistema para fotografiar a los soldados
con el propósito específico de ayudar a identificar a los desertores, uno de los primeros usos de la fotografía con fines policiales. Los libros de Butler. Como llegaron a conocerse, contenían más de 2000 fotografías y descripciones detalladas de posibles desertores. La supervivencia a menudo dependía de la ayuda de otros, pero tal asistencia conllevaba riesgos extremos. Harriet Tubman, la más célebre conductora del ferrocarril subterráneo, desarrolló un intrincado sistema de códigos utilizando colchas y señales de linterna para guiar a los fugitivos. El ferrocarril subterráneo, aunque ofrecía esperanza a los esclavos fugados, acarreaba severos castigos a quienes eran sorprendidos ayudándolos. En Virginia, Mary Maddox fue azotada públicamente y sus bienes fueron confiscados por haber proporcionado comida a fugitivos. Su caso se volvió tristemente célebre cuando se reveló que había ayudado a escapar a más de 30 esclavos a lo largo de 2 años. De manera similar, las familias que daban cobijo a desertores se enfrentaban a duras represalias. La familia Crowder de Carolina del Norte mantenía un sótano oculto que daba refugio tanto a esclavos fugitivos como a desertores, hasta que su descubrimiento condujo a la ejecución de 3 miembros de la familia. En Tennessee, la familia Carter al completo fue desalojada y su hogar incendiado por esconder a su hijo desertor, escapando apenas de las llamas sus hijos más pequeños. Su historia fue documentada más tarde por el reportero unionista Sylvanus Cadwallader como el precio de la misericordia. El coste psicológico de la persecución constante a menudo resultó tan devastador como las penurias físicas. El doctor Samuel Cartwright, un médico confederado, documentó lo que él llamó drapetomanía, la supuesta enfermedad mental que llevaba a los esclavos a huir. El desertor Elijah Brown, del 5º de Alabama, escribió sobre cómo despertaba de pesadillas de sabuesos ladrando solo para oír perros reales a lo lejos. Su diario, descubierto en 1913, contiene entradas cada vez más paranoicas sobre la sensación de ser observado por los árboles y las rocas. La esclava fugada Nancy Green describió en su testimonio cómo jamás pudo volver a mirar la luna de la misma manera, tras pasar meses ocultándose de ella, pues su luz significaba la muerte si era avistada por las patrullas. Más tarde se convirtió en defensora de los antiguos fugitivos, estableciendo en Filadelfia uno de los primeros grupos de apoyo para esclavos fugados. Algunas regiones se ganaron la reputación de ser particularmente peligrosas para los fugitivos. El Cumberland Gap llegó a conocerse como el Valle de la Muerte de los Desertores, por el número de cuerpos hallados allí, más de 400 solo en 1864, según los registros militares. La costa de Carolina se ganó el sombrío apodo de la orilla de los cazadores de esclavos, por la eficacia de sus lanchas patrulleras en interceptar fugas por mar. El capitán William Tillman, que comandaba una de esas patrulleras, se jactaba de haber capturado a más de 100 fugitivos en un solo mes. Los periódicos locales publicaban a menudo relatos de capturas y ejecuciones, y el Richmond Examiner se complacía especialmente en describir la justicia impartida a ambos tipos de fugitivos. La columna semanal del editor John Daniel, El Cuaderno del Cazador, se hizo tristemente célebre por sus descripciones gráficas de capturas y castigos. Los métodos de ejecución reflejaban el deseo de la sociedad de espectáculo y advertencia. En Charleston, los cazadores de esclavos paseaban a los fugitivos capturados por las calles, luciendo carteles que describían sus delitos, una práctica documentada por el periodista británico William Howard Russell como un carnaval de crueldad. Los cazadores de esclavos a menudo devolvían a los fugitivos capturados no solo a sus dueños, sino a través de los pueblos del camino, creando improvisados desfiles de miseria humana. Las autoridades militares celebraban con frecuencia ejecuciones de desertores durante los desfiles de gala, obligando a regimientos enteros a presenciar los últimos momentos de sus antiguos compañeros. La ejecución de 6 desertores del 118 de Infantería de Pensilvania se hizo tristemente célebre cuando su comandante ordenó que sus cuerpos permanecieran colgados durante 3 días como advertencia.
El general unionista William Tecumseh Sherman señaló: "El miedo debe tener un rostro público si ha de cumplir su propósito", aunque sus propias cartas privadas revelaban su repugnancia ante tales exhibiciones. El legado de estas cacerías dejó cicatrices permanentes en la sociedad estadounidense. La confesión en el lecho de muerte del antiguo cazador de esclavos Henry Bibb en 1874 reveló la existencia de redes organizadas de caza que siguieron operando mucho después del fin de la guerra. Varios cazadores de desertores se convirtieron en figuras prominentes en los inicios del Ku Klux Klan, aplicando sus habilidades de rastreo e intimidación a nuevos objetivos. James L. Smith, un antiguo fugitivo que se convirtió en ministro tras la guerra, escribió en su autobiografía de 1881: "Los perseguidos nunca olvidan, y los cazadores nunca dejan realmente de cazar, solo encuentran nuevas presas". Sus palabras resultaron proféticas, pues muchas de las técnicas desarrolladas para cazar fugitivos durante la Guerra Civil serían empleadas más tarde en la aplicación de las leyes Jim Crow y en la represión de los movimientos obreros hasta bien entrado el siglo XX. Como dijo en una ocasión Abraham Lincoln: "Los dogmas del tranquilo pasado son inadecuados para el tormentoso presente". Y en esta tormenta de guerra solo los más afortunados y los más fuertes tuvieron alguna oportunidad. Gracias por ver el video, y si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Ya has sobrevivido más que la mayoría. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.